principal, el profesor Sergio de Escudería Samper, filósofo y profesor asociado de la Universidad de los Andes, doctor en Filosofía Política de la Universidad Nacional de Estudios a Distancia y magíster en Gestión, Políticas Culturales y Desarrollo de la Universidad de Girona, España. Miembro de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas y autor de los libros Universidad, Cultura y Emancipación en América Latina 2013 y En busca del lugar de la teoría 2012, entre otros. También nos acompaña Jorge Eliezer Molano Rodríguez, que ha trabajado como jurista y defensor de derechos humanos para varias organizaciones: la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, sección Colombia, la Corporación Sembrar, la Corporación Jurídica Libertad, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz y el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP. Desde 2005 ha trabajado como abogado independiente y asesor jurídico de algunas ONGs. Se ha desempeñado como representante de familiares de víctimas en los casos del Palacio de Justicia, masacre del 21 de febrero de 2005 en contra de la comunidad de paz de San José de Apartado, espionaje por parte de las organizaciones, defensores y magistrados, ejecución extrajudicial de Johnny Silva Arangure y Alejandro Uribe Chacón, Operación Dragón, falsos positivos en San José de Guaviare, sur de Bolívar y sur del Cesar. Son algunos de los casos en los que el abogado Jorge Eliezer Molano Rodríguez ha estado como defensor de derechos humanos. También para el panel del día de hoy nos acompaña Juan Pablo Gamboa, del Centro Nacional de Memoria Histórica, quien será, a su vez, como los demás paneles, el encargado de moderar para llevar la discusión a bordo. Queremos invitar al público nuevamente con la metodología de las preguntas por escrito. Vamos a intentar pasarles ahorita unos papeles para que todos y todas podamos participar en lo que va a ser la ronda de preguntas para los ponentes del panel. Ya conocemos cómo es la metodología, la aplicamos en la mañana de hoy. Sin más preámbulos, bienvenidos a la mesa principal del Seminario Internacional de Memoria Histórica y de Archivos Orales en los contextos de conflictos armados. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un placer aquí tener al profesor Vivía, al profesor Molano. Como todos saben, pues el tema del panel es el deber de memoria del Estado y, digamos, anclado al deber de memoria del Estado y teniendo en cuenta, digamos, la temática del Seminario Internacional, y será de alguna manera un objetivo, digamos, conversar sobre tanto deber de memoria del Estado como el papel de los archivos orales en el marco del deber de memoria. No sé si... bueno. Entonces le doy la palabra al doctor Molano. Muchas gracias. Un saludo especial y un agradecimiento a los organizadores de este importante seminario. Creemos que la temática planteada, lo que se sugiere como punto de debate, es de completa actualidad, en tanto es la memoria del país la que está bajo riesgo en el día de hoy. Y creemos que no es un riesgo que amerite mirar únicamente los archivos orales, sino que el problema es en general de los archivos y de la memoria. En la mañana escuchaba algunas referencias que planteaban que la situación de Colombia es diferente en tanto el conflicto ha podido generar diferentes visiones y percepciones que pueden llevar a las confusiones sobre las responsabilidades. Hay que decir que no compartimos dichas apreciaciones, en tanto como lo señaló desde la década de los 80 el maestro Eduardo Mañaluna en el libro La tramoya colombiana. Aquí lo que se ha hecho es un enredo muy bien dispuesto,
con toda la sutileza y todo el acomodo para confundir las responsabilidades y para confundir la historia de Colombia. Creemos que las responsabilidades son muy claras, que los elementos de la responsabilidad se han ido marcando históricamente y que sobre dicha base hay que mirar cuáles son las responsabilidades y los deberes. Creo que hay unos puntos de partida que son insoslayables y a los cuales no puede darse el mínimo margen de duda. El primero es que el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio. Ese es uno de los derechos y principios establecidos en el conjunto de principios de Naciones Unidas en la lucha contra la impunidad, preparados por Ruiz Joanet desde el año 97 y que fueron objeto de desarrollos ulteriores hasta el año 2005, en que fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La historia de la opresión los dos dejamos. En el que el uno pasa y el otro el uno. y el de arriba y el de abajo. Vamos a pedir que te pasen porque no sé qué pasa. De esta manera funciona. Ahora sí. A ver. No. Algo pasó. Con más cercanía de la Ah, es que no está conectado la... La USB que Ay, es un genio, claro. Yo te pido disculpas al público y a ti también, para mejorar las cosas para todos. ¿Ya entró? Ya. por ahí va haciendo. Entonces, indicábamos que un punto de partida es reconocer la obligatoriedad en el ordenamiento jurídico colombiano del conjunto de principios de Naciones Unidas y la lucha contra la impunidad, que fueron preparados por Ruiz Joanet desde el año 97 y que fueron objeto de posteriores desarrollos hasta el año 2005, en donde Naciones Unidas con claridad deja claramente señalado y sentado que el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio. Y aquí creemos que el elemento de la verdad resulta ser un elemento esencial. Desafortunadamente, en los escenarios actuales del país, en el contexto de los diálogos de paz, la verdad solo se reclama de las insurgencias, pero nunca se reclama la verdad por parte del Estado. Y creemos que esa procesos de transición que se sugieren para Colombia, lo único que están llevando es a engaños, a fraudes y a trampas. Segundo principio que no se puede perder de vista: se debe preservar del olvido la memoria colectiva y en particular evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Conocer lo que ha sucedido, conocer lo que ha pasado, conocer las estructuras y los responsables, conocer los determinadores y los beneficiarios de la represión es necesario a efectos de que los pueblos no se vean condenados a repetir su historia, pero también a efectos de quienes han sido los portavoces y beneficiarios de la represión no continúen anclados en el poder, beneficiándose de estos procesos, inclusive justificando los procesos de exterminio, los procesos de destrucción que en el pasado se han ido adelantando.
Tercer principio: se debe garantizar la preservación de los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y la posibilidad de consultarlos. Es decir, que son tres deberes de los cuales el Estado no puede eludir y tres deberes que debemos mirar hoy para entender si existe una política pública en materia de archivos o lo que existe es una política de dependencias del gobierno que maquilla la política pública de destrucción de la memoria, de destrucción de la verdad. Señala Naciones Unidas que es necesario que sea garantizado plenamente el derecho a la verdad, que la verdad debe ser íntegra, completa, pública e inalienable. Es decir, que no estamos hablando de dosis de verdad. La sociedad necesita, en la medida, si quiere y necesita conjurar su trazado, es conocer plenamente qué es lo que ha sucedido. Y para eso los archivos tienen una función que es determinante y vital, y es que los archivos permiten el enjuiciamiento de los autores de los delitos, permiten el funcionamiento de las comisiones de la verdad, permiten develar cómo funcionaron los aparatos criminales, promover la rehabilitación de quienes fueron lesionados, limpiar los nombres de las víctimas y su información personal, conocer el paradero de los desaparecidos, garantizar la integridad de la memoria y conocer la verdad sobre el pasado. Es decir, que esos son los referentes del derecho internacional que hoy debemos mirar y que hoy debemos entender en su integridad. Para efectos del tema que hoy nos ocupa, hay básicamente 5 elementos y principios en los que quisiera detener. Primero es que el derecho a saber implica la preservación de los archivos. En segundo lugar, que las autoridades no podrán aplicar formalidades en el acceso a los archivos que limiten los derechos de las víctimas. En tercer lugar, que no se podrá negar el acceso a los archivos por razones de seguridad nacional. En cuarto lugar, que los tribunales podrán consultar libremente los archivos. Y en quinto lugar, que se facilitará la consulta en el interés de las víctimas. Hoy queremos plantear esta reflexión no desde elementos teóricos, profesor Zuviría, vamos a plantearlos desde la realidad práctica del realismo mágico de la Colombia que está en el posconflicto, nos dicen ya, en medio de los bombardeos, pero seguimos ya y estamos ya en los conflictos. Primer elemento que nos interesaría abordar es el derecho a saber implica la necesidad de preservar los archivos. Y esto toca ponerlo en lectura con las reflexiones que se han hecho aquí y se están haciendo en el país sobre la política pública en materia de memoria y en materia de archivos. Porque si existe esa política y que se ha construido desde la ley 1448, pues a uno le quedan serias dudas cuando encuentra documentos como la inspección judicial hecha por la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia a las instalaciones de la 13ª Brigada del Ejército Nacional, en donde a la Fiscalía se le plantea que durante la inspección se encontraron una serie de documentos relacionados con los hechos del Palacio de Justicia y el contexto de represión de la década de los 80, que inclusive en las imágenes que capta la Fiscalía nos permite ubicar que más de 10 cajas de información de la década de los 80 estaban en poder de la 13ª Brigada del Ejército Nacional. ¿Y qué pasa
Esta primera inspección se hace en el año 2007. Luego, investigando otros crímenes como el asesinato del maestro José Eduardo Umaña Mendoza, asesinado el 18 de abril del 98 en su oficina en Bogotá, volvimos a la Brigada 13 del Ejército Nacional. De las 10 cajas que existían, donde subiría en el año 2007, lo que nos informan los cuerpos de inteligencia es que solo se halló un libro foliado con los primeros 44 folios mutilados. De las 10 cajas, a los 6 años, solo quedaba un libro. Y a ese libro ya le habían arrancado 45 páginas. Y aquí es importante empezar a preguntarnos: ¿la política pública que está formulando el Centro de Memoria es una política que cobije a los aparatos represivos del Estado colombiano? ¿O es solo una política para el Centro de Memoria? Porque si es una política solo para el Centro de Memoria, pues estamos enfrentando una farsa en las perspectivas del derecho a la verdad, del derecho a saber y del derecho a la memoria. Porque por un lado va la política pública y por el otro lado va la política de desaparición forzada de archivos de derechos humanos que se viene implementando sistemáticamente en el país. Y el 30 de marzo del año 2014, hace solo un año, ya 4 años de que estuviera el Centro de Memoria sesionando, hay un informe a la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marta Lucía Zamora, preparado por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones. ¿Y qué dice este informe? Al preguntarle por los archivos documentales de los años anteriores, especialmente por el segundo semestre del año 85 y primer semestre de 1986, manifestaron que desconocen en dónde se encuentran porque antes no se manejaban los procedimientos establecidos en la Ley General de Archivos. Que esos archivos se encontraban almacenados en la antigua estación de San Cristóbal, la cual se inundó en el año 2007-2008 y lo único que se salvó fue lo que tienen en esa bodega a partir de 1993. Primer mecanismo, la desaparición física de los archivos. Segundo mecanismo, la desaparición de la información vía inundación o supuesta inundación. Y siguen apareciendo más mecanismos. Hace 20 días acudimos al hospital militar a efectos de establecer las personas que habían sido objeto de atención durante los días 7, 8, 9, 10 y 11 de noviembre del año 85. El hospital militar nos ha indicado, y bien, eso es importante que el Centro de Memoria nos cuente, si estas resoluciones están articuladas a la política pública de memoria y gestión de archivos, por cuanto el hospital militar ha dicho que toda la información desde el año 70 hasta el año 95 fue ya destruida aplicando la resolución 0244 del año 99, en la cual se plantea que se pueden destruir los archivos que hayan perdido su valor administrativo, legal o fiscal, que no tengan valor histórico o que carezcan de relevancia para la ciencia y la tecnología. Profesor de Zubería, derecho a la información, el derecho a la verdad. El victimario determina que tiene relevancia histórica. El victimario es el que determina en Colombia que tiene relevancia para la ciencia y que tiene relevancia para la memoria. Entonces, cuando uno mira el principio de Naciones Unidas sobre que el derecho a saber implica la necesidad de preservar los archivos, lo que uno encuentra es que no existe una política pública para preservar, sino que estamos ante una clara política pública de destrucción, de desaparición y de eliminación de los archivos en Colombia, más especialmente los archivos relacionados con el conflicto
y con la violación de los derechos humanos. Segundo principio: no podrán aplicarse formalidades con fines de censura. ...29 de mayo del año 2014, hace un año, pero estamos hablando de hechos sucedidos en el marco de la ley de víctimas, en el marco de que se había configurado ya una política pública sobre memoria y archivos en Colombia. ¿Y qué se plantea? Constancias que deja la fiscal segunda de Derechos Humanos, y debo advertir y saludar, por si otra vez están aquí en este seminario, los funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, o los funcionarios de la Central de Inteligencia del Ejército Nacional, que muy acuciosamente nos acompañaron en el primer seminario del Centro de Memoria en Bogotá, y que me abordaron a la salida para pedirme reuniones para que abordáramos este tema en conjunto, o los de la Central de Contrainteligencia, que juiciosamente acudieron a la Fiscalía General de la Nación a poner quejas sobre mi exposición. Pues felicitarlos si siguen en el proceso de formación, y esperamos que si están viniendo a estos espacios académicos no sea para mejorar sus técnicas de exposición. Seguramente estaremos en las órdenes de batalla, profesor de seguridad. Pero lo importante es que esto les ayude a la inteligencia y no a la brutalidad en la destrucción de la memoria del país. Y en esta inspección judicial se supone, Pablo, que cuando un funcionario judicial ordena acceder a una institución pública o a un documento público, no hay razones que puedan oponerse a los fiscales o los jueces para conocer de la verdad, más aún cuando se trata de casos de violaciones a los derechos humanos. Y veremos cómo se aplica que las formalidades no se pueden imponer con fines de censura. Se dejó constancia por la juez. En relación con los archivos de inteligencia, les quiero manifestar que esos deben ser autorizados para su conocimiento por parte del Comando del Ejército. En este momento es que me hace la consulta, desconozco la ubicación de los archivos referidos y aún conociéndolo, requeriría la autorización del Comando para darlos a conocer. Por lo tanto, mi recomendación es que ese requerimiento se haga al Comando del Ejército y desde allí se den las órdenes para llevar a feliz término la diligencia. ¿Podría uno creer que hay censura? Y encuentra después más documentos. 4 de junio del 2014. Informe de Policía Judicial 85-6713, rendido por la investigadora del CTI. Permitido el ingreso a las instalaciones, fuimos atendidas en la recepción de la Central de Inteligencia del Ejército Nacional, es decir, que ni siquiera a los funcionarios judiciales durante más de 8 horas se les permitió pasar de la recepción para hacer una inspección judicial. Lugares donde permanecimos todo el día sin que la suscrita lograra tener acceso a documento alguno. Otra constancia, 1 de octubre del año 2014. Informe de Policía Judicial rendido dentro del proceso 13739. Más mecanismos para impedir que las víctimas o los funcionarios judiciales puedan acceder a la memoria, puedan acceder a la verdad. Aquí ya se empieza con un juego de ping-pong, que los archivos de inteligencia, como desapareció la dirección de inteligencia, fueron enviados al Comando del Ejército para que fueran asumidos por la institución que les reemplazó. Cuando se va la institución que reemplaza la INTE, nos dicen que esos archivos seguían en la unidad táctica menor,
que había producido los informes. Se vuelve a la unidad y se dice que no, que eso ya se enviaron a la DINTA, y la DINTA dice que no, que eso ya se enviaron a Chávez Solano. Finalmente, la conclusión: ni las víctimas ni los funcionarios judiciales pueden acceder a la verdad, pueden acceder a la memoria. Pero hemos llegado ya a tales niveles de descaro que hace 15 días se hizo inspección judicial a la funeraria Gaviria, establecimiento privado, y se hace por parte de la Fiscalía y el CTI, y la funeraria Gaviria dice que sus archivos también están sometidos a la reserva y al secreto. Y uno dice, entonces, ¿quién regula la política pública? ¿Y cuál es la política pública en Colombia de acceso a la verdad, de acceso a la memoria, de acceso a los archivos? Porque aquí lo único claro es que a las víctimas se les niega todo, a las posibilidades de justicia se les niega todo, porque hay una constante. En Colombia son los victimarios los guardianes de la memoria. En Colombia son los victimarios los guardianes de la verdad. En Colombia, como vamos, va a ser, como lo decía el sacerdote Luis Pérez Aguirre en Uruguay, o Javier Giraldo en Colombia, vamos hacia un despeñadero ético, porque le están haciendo un harakiri a nuestra sociedad, dejándola condicionada al querer de los victimarios. Cuando el victimario controla la memoria, cuando el victimario controla la verdad, es imposible que una sociedad pueda hacer tránsito hacia nuevas formas de relacionamiento social. Van a ser los victimarios, bajo escenarios de paz, construyendo además ahora las carreteras, porque no se va a modificar el tamaño de la fuerza pública, quienes determinen hasta dónde la verdad y desde luego hasta dónde la justicia. No se podrá denegar la consulta de archivos por razones de seguridad nacional. 3 de julio de 2014. Respuesta a la Fiscalía General de la Nación de la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Militar. En razón a la competencia de la jefatura, me permite informarla que la Constitución política, las leyes y la jurisprudencia ordenan que por encima de todos los intereses y competencias prevalecen el respeto por los derechos fundamentales y la seguridad nacional. Se pedía la conformación de los nombres de la unidad que seguramente participó en el asesinato de José Eduardo Umaña Mendoza, y la respuesta es: no se puede conocer porque razones de seguridad nacional nos imponen la reserva. Cuarto principio de Naciones Unidas: los tribunales deberán consultar libremente los archivos. 29 de mayo de 2014, inspección a la Escuela de Logística de la Central de Contrainteligencia. La doctora Sandra Rocío Hernández Cruz, que era la abogada de confianza del general Iván Ramírez, procesado por las desapariciones del Palacio de Justicia, ahora es la encargada de atender las diligencias para mirar si se permite el acceso a los archivos de inteligencia sobre los crímenes de la inteligencia en los hechos del Palacio de Justicia. De abogados a funcionarios públicos, de abogados de los victimarios a funcionarios públicos que controlan la memoria y la verdad. Y ella simplemente le dice a la Fiscalía que no le puede dar razón de dónde está esa información, porque además esa información es de carácter secreto. Y así podemos encontrar en los casos de Eduardo Umaña, en el caso de Alejandro Uribe Chacón, quien fue asesinado dentro del marco de los falsos positivos, y en tanto interesa el acceso a la memoria, se dice que a él le fue incautado un chaleco multipropósito, que es el chaleco donde se depositan las granadas, las municiones y demás implementos bélicos, y pedimos
Entonces subiría que se pudiera hacer una inspección a ese chaleco y que se miraran pruebas de ADN para mirar si Alejandro Uribe Chacón, un líder que se oponía a las multinacionales de la minería, había participado en combates. La respuesta que recibimos es que no se le podía hacer pruebas de ADN al chaleco por cuanto el comandante del batallón ya había ordenado quemar el chaleco para evitar la propagación de epidemias en las tropas. Pero afortunadamente aquí imperan las razones de sanidad. Desafortunadamente no son razones de sanidad mental en función de la sociedad y en función de las víctimas. Para ir cerrando, me dice que todavía me quedan unos minutos, viene el que se deberá facilitar la consulta de los archivos en interés de las víctimas. En esto, igualmente lo que hemos podido observar es la restricción a que las víctimas puedan conocer la verdad, la restricción a que estos elementos puedan llegar a tenerse acceso, pero más aún a que se pueda llegar a establecer las responsabilidades y especialmente la memoria de lo que sucedió. Tenemos que a la Fiscalía se le entregaron unas bases de datos de los años 2001 a 2005 y se le entregan encriptadas y con claves selladas para que pueda conocer la información, y que las claves no se las pueden entregar porque no se sabe dentro del Estado colombiano y dentro de la institución pública quién controlaba el acceso a los mismos. Y así vamos viendo en cada una de estas cosas pues cómo la verdad es objeto de paulatina desaparición. Ustedes recordarán, son personas que viven actualizadas de lo que vive en el país, las denuncias de la periodista Claudia Julieta Duque sobre los archivos del DAS. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que en el año 2009, bajo la custodia del hombre que en Bucaramanga quemaba libros, de su paisano, este señor Ordóñez, prohombre y demócrata de la sociedad colombiana, se le deja la custodia para que tenga los archivos del DAS y se le entrega medios magnéticos de 54 gigas. En 5 años, de las 54 gigas, ya solo quedaban 91 megas. Es decir, que aproximadamente el 97% de la información también ya había sido objeto de desaparición y destrucción. ¿Y qué no decir? Que creo que el Centro de Memoria tiene una responsabilidad ahí esencial con el tema del paramilitarismo. Te recordará, doctor Zubiría, que cuando Álvaro Uribe llega al poder, existían en el país 14.000 paramilitares según el Ministerio de Defensa, y él en un año logra desmovilizar 35.000 y hoy nos dicen que existen más de 10.000. Seguimos con los problemas de las matemáticas en Colombia. Pero aquí nos interesa saber es, de esos 35.000, ante justicia y paz, solo fue el 13%. Frente a la ley 1424, que les bastaba decir yo no he cometido crímenes y con eso se me archiva cualquier investigación, asistieron 15.000. Y de 16.000 que se desmovilizaron, nunca supimos ninguna versión de ellos. ¿Qué pasó con esa dosis de verdad? Pero lo más preocupante es con esos 15.000 que se debería conformar un archivo. ¿Dónde está el archivo de los 15.000? ¿Y cómo se está permitiendo que la sociedad pueda entrar a conocer sus nombres y el contenido de sus declaraciones? Porque es que aquí no se está garantizando nada para la verdad, no se está garantizando nada para la memoria. Y en ese escenario, pues se encuentra uno preocupaciones como el reciente acuerdo para la Comisión de la Verdad. Y hay un párrafo del acuerdo entre las FARC y el gobierno que dice que las partes se comprometen, y en particular el gobierno, a dar acceso a la Comisión de la Verdad a la información
de conformidad con las leyes aplicables. El gobierno se compromete a facilitar la consulta de la información que requiere la Comisión para el cumplimiento de sus funciones, y la Comisión por su parte le dará el tratamiento legal correspondiente. Cuando se define que la Comisión de la Verdad tendrá acceso a la información de conformidad a las leyes aplicables, lo que nos está diciendo es: información de expedientes judiciales que tenga la Fiscalía no podrá ser conocido por la Comisión de la Verdad, porque son expedientes sometidos a reserva. Información de inteligencia y contrainteligencia no podrá ser conocida por la Comisión de la Verdad, por cuanto, según la ley de inteligencia, es información sometida a la reserva. Manuales de formación de la fuerza pública, manuales de conformación de estructuras, manuales de operaciones, manuales de combate, son informaciones de carácter secreto. Es decir, que cuál va a ser la verdad que va a entregar el Estado hacia este proceso de transición. Hay que decir que bajo esas condiciones la Comisión de la Verdad va a ser un fraude a la verdad, va a ser un fraude a la sociedad, en tanto se persiste en que la verdad solo es de una de las partes, mientras el Estado colombiano no permite conocer sus aparatos criminales, no permite conocer los aparatos de poder que funcionaron criminalmente, pero lo más grave, va a mantenerlos ocultos y los va a mantener funcionando. Para terminar, hay que indicar en el marco del problema de la protección de los archivos orales, es bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, más de 283 defensores de derechos humanos han sido asesinados. En el año 2014 fueron asesinados 55. En lo que va del primer semestre del año 2015 han sido asesinados 69. Y eso que estamos en proceso de transición. Y si quienes trabajan en función de la recolección de la verdad se les asesinan, vale plantearse debates teóricos sobre la protección y la seguridad de los archivos orales. Hoy tendría que plantearse, profesor de Zuviría, es por qué el Estado colombiano no asume de una vez el deber de acabar con su engendro, los paramilitares que fingió desmovilizar en el 2005 y que hoy en territorios como San José de Apartadó siguen actuando en grandes contingentes de 500 o 1000 hombres y que desfilan bajo la mirada complaciente de la Brigada 17 del Ejército Colombiano. Y que eso mismo se ha visto en el Meta y que también se ve en el Catatumbo y que también lo denuncian en el Cabo. Aquí lo que hubo fue un problema de reingeniería militar, paramilitar, y en tanto el Estado no asuma mecanismos y medidas para desarticular estos aparatos, pues difícilmente vamos a tener posibilidades de memoria, de verdad y del derecho a saber. Por eso nosotros venimos insistiendo en que los victimarios no pueden seguir siendo los guardianes de la memoria en Colombia. La memoria de los casos de derechos humanos no puede seguir siendo controlada por la inteligencia militar ni por sus unidades tácticas. Se hace necesario, y eso debería ser parte de una política pública, que se cree un centro de registro de transición, un centro que garantice que la forma en que se ha venido destruyendo la memoria y los archivos no se siga haciendo. Guardar silencio frente a eso es jugar a consentir que el victimario siga cayendo para arriba en nuestro país. En segundo lugar, creemos que en el marco de esa política pública se deben adoptar medidas para garantizar el acceso de la sociedad a las versiones, decisiones y testimonios que se han dado en el marco de la Ley 975 y 1424. Esto sigue siendo objeto de total clandestinidad. Hemos llegado al extremo de que hemos pedido las versiones de don Berna, que participó en la masacre del 21 de febrero del 2005 en San José de Apartadó, una versión
que él dio de 2 horas, y lo que la Fiscalía viene haciendo es que si él de las 2 horas sobre la masacre de San José de Apartadó habló 5 minutos, se corta el audio correspondiente a los 5 minutos y aquí tiene su dosis de verdad, mutilando el testimonio, mutilando las pruebas y preconfigurando mecanismos para favorecer a los victimarios. En tercer lugar, creemos que se hace necesario y de carácter urgente que se conforme un grupo de expertos independientes e imparciales con participación internacional para crear un inventario de los registros existentes y que genere un proceso de sistematización que permita que la sociedad pueda tener acceso a él. Una cuarta medida, a partir de esta experiencia que hemos tenido en estos años de litigio, es que se debe avanzar en la desclasificación de los registros militares, en particular los que develan los entramados de la represión, como manuales, directivas, circulares, resines, unidades especiales, unidades encubiertas y los referentes a inteligencia sobre defensores de derechos humanos como sindicalistas, líderes agrarios y líderes políticos de oposición. ¿Cuándo va a reconocer el ejército colombiano, doctor de Zuviría, que desde el año 85 publicó el libro Conozcamos nuestro enemigo, en donde la Organización Nacional Indígena de Colombia era parte del enemigo, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, el Comité Permanente de Derechos Humanos y el Comité de Presos Políticos? ¿Cuándo se va a permitir que la sociedad sepa que se estableció una censura sobre ese tipo de publicaciones y que las mismas no se van a repetir, pero que además se va a extirpar de la fuerza pública la idea de que los opositores son enemigos que deben ser destruidos? En quinto lugar, creemos que los registros de los servicios de seguridad estatales se deben utilizar con fines de depuración, de disolver sus estructuras y aparatos organizados y generadores del agravio. Caso Palacio de Justicia. Hace 30 años desaparecieron 12 ciudadanos. Hace 30 años sacaron a un magistrado vivo, lo asesinaron en una guarnición militar y a las 24 horas plantaron su cuerpo nuevamente dentro del palacio para que apareciera como muerto en combate. Hace 30 años sacaron más de 5 guerrilleros, los llevaron a las unidades militares y los asesinaron con tiro en la cabeza. Fueron llevados a la sala especial de los suicidados de medicina legal, donde la característica es que todos los que estaban en esa sala, ninguno había muerto quemado, pero todos tenían un tiro en la sien, entre ellos Carlos Nacional. Y lo interesante de esto es que ese crimen sigue cometiéndose durante 30 años, lo que indica que ese aparato criminal que empezó a delinquir hace 30 años se ha seguido reconfigurando y sigue funcionando hasta el día de hoy, a tal punto que tiene tal capacidad de poder que parece que en los próximos días nos anuncia la salida en libertad de Luis Alfonso Plazas Vega como nuevo héroe nacional y como nueva víctima del sistema de justicia colombiano. Y para terminar, creemos que si no hay voluntad ni capacidad del Estado y del gobierno colombiano y de sus instituciones, pues se debe entonces mirar cómo avanzamos como sociedad a demandar de la comunidad internacional que se conformen comisiones especiales que trabajen en la protección de los archivos mediante su transferencia a terceros países, pues hoy esta información claramente está en riesgo. Hoy la memoria que sigue en poder de los victimarios lo que nos plantea es que vamos hacia un proceso de transición sin transición. Muchas gracias. Felicitar a la Universidad Industrial de Santander que incite, convoque a la Universidad Pública de Colombia a pensar a fondo uno de los temas
problemas más urgentes de nuestra realidad: memoria y conflicto. Agradecer de corazón que existan Quijotes como la profesora Ivonne Suárez, que nunca desfallece, que siempre construye proyectos y planes de vida, porque tal vez ama como nadie a sus estudiantes y ama como nadie a su dulce y tremenda tierra colombiana. Para mí es un honor participar al lado de un abogado que respeto muchísimo y que siempre me trae a la memoria unos debates muy largos que sostuvimos con Eduardo Umaña Mendoza en varias universidades sobre el debate del derecho alternativo. Él era bastante escéptico de su existencia, pero cuando yo veo a Jorge Molano, que representa, yo digo de una manera sintética, que es posible hacer de otra manera, de manera emancipatoria y crítica el derecho, creo que ese valor civil de defender la resistencia, de defender el delito político, de defender la subversión, es una manifestación también de que los seres humanos no vinimos a esta vida simplemente, como dijera Walter Benjamin, a la mera sobrevivencia, sino vinimos a una voluntad metafísica de cambiar el mundo y de cambiar Colombia. Creo que cuando él habla de los archivos con la lucidez que lo hace, es de alguna manera un hombre que representa muchas de nuestras aspiraciones. A veces los intelectuales, por miedo, por temor, por la guerra, nos acomodamos demasiado. Y en ese sentido, gracias a él, nuestro horizonte de expectativas es cada día mayor, porque hay abogados y hay una potencia plebeya en Colombia que va a defender la transformación, lo que él llama la transición, de lo que el gran poeta Jorge Zaramea llamaba la dulce y tremenda tierra colombiana. Este es un pueblo heroico que no desfallece nunca contra los abusos del totalitarismo y la autoridad. Es un pueblo, una gente que de alguna manera, el día que tengamos tiempo para hacerlo, tendremos que hacer un homenaje a los pliegues, a las búsquedas de la resistencia, aún en el campo del derecho. A mí me corresponde, como dijera Hegel, cuando reivindicaba la estética, la aridez y la sequedad de los conceptos. Y voy a tratar, también citando a Immanuel Kant en la introducción a la crítica de la razón pura, esa bellísima frase: intuiciones sin conceptos son ciegas, pero conceptos sin intuiciones son vacíos. Lo que hoy Jorge Molano nos muestra de la tosuda realidad, de la contradicción de nuestra realidad, es clave para entender en clave de concepto que el conflicto colombiano no tiene ninguna similitud con ningún otro conflicto. Es decir, que es un conflicto que no se puede pensar como menores de edad, sino con mayoría de edad. Y la universidad tiene que estar a la altura de ese desafío. Por eso la pregunta que formulan a este panel
Y yo siempre le digo a mis estudiantes, citando también por nuestra deformación a Nietzsche, cuando habla que la labor un poco es como la del filólogo, rumiante, leer las preguntas. Creo que la pregunta que hoy nos han formulado es una pregunta muy compleja, pero muy importante. El deber de memoria histórica en contextos de conflictos armados y la importancia de los documentos orales. Como un profesor que cumple su lección, voy a tratar de hablar de ese tríptico: el deber de la memoria histórica en contextos concretos de conflictos internos armados y la finalidad y sentido de los documentos orales. Esa bella imagen que el monstruo historiador Eric Hobsbawm nos legó para toda la vida, y es que para poder explicar el siglo XX toca utilizar un tríptico: la edad de las catástrofes, 1914-1945, la edad de oro, 1945-1973, y el retorno de la crisis de la civilización occidental, 1973 hasta diría en el 90-91, pero creo que lo iría prolongando con Bosnia, con las masacres étnicas y con el niño que hoy salió en los periódicos del mundo. Es decir, la absoluta catástrofe de Europa frente a nuestros ojos. El deber de memoria histórica en este reino que el historiador francés Pierre Nora ha llamado el reino de la memoria generalizada. Y es que todo el mundo está hablando de memoria, hasta tal punto que la memoria se recupera, la memoria se cultiva, se legisla sobre la memoria, se introduce entre los planes de estudio. Y en Colombia creemos que una cátedra de paz dirigida por el derecho va a resolver los problemas de fondo. Léanse el decreto para sentarse a llorar. El deber de la memoria histórica en esta especie de mitificación inflacionaria de la memoria puede significar muy diversas cosas, hasta cosas antagónicas. Por eso necesitamos desentrañar qué entendemos por el deber de la memoria histórica. Y desde mi perspectiva, que comparto con muchos latinoamericanos, si bien se le adjudica a Primo Levi en sus 3 bellísimas novelas, que son documentos que escribió y que de buenas Hannah Arendt y Agamben le pusieron atención después de muchos años, creo que lo primero que significa en tono benjaminiano es que es diferente hablar del derecho de la memoria que del deber de la memoria. Sí, es diferente. Necesitamos tomar distancia del derecho. Tenemos que construir una memoria que vaya más allá de la justicia legal. Tenemos que hacer una ruptura con ese llamado enfoque de derechos. Yo creo que Marx la hizo ya en la cuestión judía y la hizo en la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Y es que un enfoque de derechos no es emancipatorio. Por eso el deber de memoria alude fundamentalmente a ética y estética, no a derecho. La segunda, creo que cuando uno habla de deber de memoria,
es porque hay un nexo indisoluble entre justicia y memoria, pero un enfoque de justicia que no sea el enfoque tradicional. Creo que el gran filósofo latinoamericano Luis Villoro nos lo ha aportado. Ya no más John Rawls, ya no más Dworkin, ya no más Amartya Sen, ya no más Martha Nussbaum, ya no más liberalismo. ¿Por qué? Hay que beber de otras fuentes. Casi en términos benjaminianos, una justicia que no se reduzca a marcos abstractos, una justicia que no se reduzca a igualdad ante la ley, una justicia que no se resuelva en la acción comunicativa deliberativa habermasiana. Y tenemos las fuentes, pero no las estudiamos. Son Rosenweis, Benjamin, Horkheimer, Adorno, Levinas, Derrida, pero también el Summa Causai, el Summa Camaña, el Tupac Katari. Es decir, tenemos muchas fuentes para lo que hoy las insurgencias han empezado a llamar una justicia anaménica o dirigida a la memoria, una justicia restaurativa, una justicia transformadora y una justicia que cambie el mundo, no que legitime el orden legal existente. Tercero, reconocer que entre la ciencia de la historia y la memoria hay relaciones muy tensas. Y yo creo que los que más nos han enseñado eso son todos los autores que acabo de citar. Tal vez en muchos ámbitos, ciencia de la historia y memoria tienen conflictos, pero tal vez el mayor conflicto ya lo detectó el maestro Walter Benjamin, con una de las metáforas más lindas de las tesis del concepto de historia. Se podrá cepillar la historia a contrapelo, usando la metáfora de Nietzsche, y es: no le sigamos rindiendo pleitesía, como lo plantea perfectamente Jorge en su exposición, ni a los victimarios, ni a las clases dominantes que no son dirigentes, como dice Rubén Jaramillo Vélez, ni tampoco a los del pelo perfumado, al clasismo, al racismo, al patriarcado, a todas esas especies que pululan en nosotros y viven dentro de nosotras y nosotros mismos, que no trabajamos todos los días. Por eso, si se asume sinceramente la perspectiva de las víctimas, tenemos que cambiar el concepto de víctima. Si se asume la perspectiva de las víctimas, no podemos hacer historia desde la perspectiva de los vencedores, sino desde la perspectiva de los oprimidos, de las mujeres, desde los campesinos, desde las víctimas, pero no como retórica, no como el cuerpo sufriente que quiere revictimizarse, sino como sujetos políticos que quieren transformar el mundo. Por eso podemos afirmar que la distinción entre ciencia histórica y memoria no es simplemente la distinción entre individuo y sociedad, sino hay que reconocer que hoy toda memoria es social, no hay memoria individual. En ese sentido, la memoria es la memoria de una sociedad, no la memoria de él o aquella o de un individuo. Jack Hassman nos propone una memoria cultural que logre restablecer los nexos entre historia y memoria. Cuarto, el deber ético de la memoria, que ya no es derecho, que ya no es justicia legal, sino es un imperativo categórico, es mucho más cercano a dejar a Kant
porque ya los derechos humanos quedaron absolutamente en el cajón de la historia y pasar a construir un nuevo imperativo categórico, el de Adorno, el de Horkheimer, el de Benjamin. No más kantismo, no más Rawls, no más esa tradición que no nos impide salir del liberalismo. ¿Cuáles son los ejemplos que contiene el deber ético de memoria en asuntos morales? Yo digo que son muchos. Me limito a dos para ir al fundamental desde mi perspectiva. El primer debate o encrucijada moral es cuál es el nexo entre memoria, olvido y perdón, que no termine en venganza, que no termine en castigo de la ley del talión. Es decir, sin perdón, nos decía Hannah Arendt, sin un procedimiento que nos permita abrir un nuevo curso de la acción histórica, la vida humana estaría condenada a deambular sin posibilidad de creación alguna, casi como hombres y mujeres deambulando que no quieren cambiar la historia. Un tipo de perdón que modifique el sentido de la historia, porque memoria, tipos de olvido y perdón o venganza es una encrucijada moral. Segunda, la memoria debería hacernos más modestos en las aspiraciones morales o nos debería volver más maximalistas. Una pregunta dificilísima. ¿Será que la conciencia histórica y la memoria nos hace reconocer la vulnerabilidad o el fundamentalismo? Esta mañana, asociado un poco con lo que dice Jorge Molano, el obispo castrense del ejército colombiano nos llamaba a una conversación el día lunes para hablar de hacer seminarios con los sacerdotes y el ejército en 5 ciudades del país para hablar de memoria y perdón. Tenemos que ir, hay que ir, y hay que ir porque de alguna manera no se puede romper el nexo entre víctimas y victimarios. No, en Colombia la relación entre víctimas y victimarios es mucho más compleja de lo que pensamos, porque hay victimarios que también son víctimas. Entre ellos habría que hacer el inmenso listado. Una relación limitada, fronteriza, diáfana entre ellos, luego de un conflicto de más de 70 años, el más largo y profundo del hemisferio occidental, no cabe en la mente ni en las ciencias sociales. Por eso Borges nos decía, cuando uno llega el primer mes a Colombia, hasta poemas podría hacer, pero luego del segundo mes, lo único es el silencio y la afasia. Borges, que no era ningún representante de la izquierda, solo la sensibilidad de un escritor. Este país es indescifrable hasta en el nexo entre víctimas y victimarios. Pero si relacionamos memoria con historia, se plantea desde mi perspectiva un interrogante fundamental. ¿Cómo recordar? ¿Cómo recordar? Y tal vez cuando uno entra en el cómo recordar, gracias, desde una perspectiva teórica y filosófica, aparecen 3 ideas fundamentales. La primera idea: son tan importantes los acontecimientos que elegimos para recordar como el trasfondo interpretativo
desde el cual los interpretamos esos acontecimientos. Son de la misma importancia los acontecimientos y la mirada interpretativa. Por eso toda memoria es selectiva, toda memoria es política, toda memoria es ideológica por el marco interpretativo, como lo planteó claramente la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. Segundo, Todorov ha insistido que en un mundo dado como el nuestro al culto de la memoria, esta no siempre sirve a buenas causas. Propone distinguir dos formas de memoria ante los acontecimientos traumáticos del pasado. La primera la llama una lectura literal. El hecho trágico, el hecho traumático, es preservado en su literalidad, permaneciendo intransitivo y no conduciendo más allá de sí mismo, y por tanto impedido para servir de enseñanza a el porvenir. Ese origen de todo el romanticismo alemán que impregna tanto a Marx como a Benjamin, la diferencia entre drama, tragedia y comedia. Es decir, para entender la historia y la memoria hay que utilizar estética. No hay otro camino. Y Gramsci lo hace bellísimamente cuando dice que la experiencia de la política siempre tiene algo de dramático. No es ni realismo ni moralismo. José Luis Aranguren, en ese bello libro que se llama Ética y Política, hace una síntesis bellísima de esa discusión. Si Carlos Gaviria, que tantos homenajes le hemos hecho en este año, lo citara, creo que reconocería que el modelo de la política y la ética es la experiencia del drama. El destino no es inexorable como en la tragedia, pero la política es muy difícil, muy compleja. Por lo tanto, la otra lectura que él llama ejemplar, el suceso se entiende como una manifestación, entre otras, de una categoría más general y sirve para comprender situaciones nuevas, aunque con agentes, causas y víctimas diferentes. La lectura ejemplar no produce revictimización. La lectura ejemplar produce potencialidad transformadora en el nexo con la experiencia traumática. Es lo que Freud llamaría de alguna manera elaborar el trauma, elaborar con toda su dimensión psíquica. Extrapolando lo anterior, yo creo que el deber de la memoria podría tener, tercer elemento, significados hasta antagónicos. Hasta antagónicos. Uno, vinculado a la continuidad e identidad de un grupo, colectivo o nación, en la lógica amigo-enemigo, en la lógica identidad-oposición, o en la lógica el que no está conmigo está contra mí. Quiere decir que hay maneras de patriotarismo, de populismo punitivo, que lo único que hacen es promover la violencia a partir del deber de la memoria. Pero debe haber otro camino, donde el deber de la memoria es diferente. No es un simple recuerdo del pasado, tampoco una pasiva documentación histórica. Se trata de reorientar la acción social y política, y el pensamiento crítico, con Teodoro Adorno lo ha llamado bellísimamente, el imperativo categórico es que Auschwitz no se repita, y Foucault lo ha llamado hacia unas reglas de vida no fascista. ¿Cómo hacer
que nuestra vida no sea fascista. La memoria puede tener sentidos antagónicos. ¿Cómo pensar estas claves en el contexto de conflictos internos armados? Yo diría que desde esta teoría y de la praxis del proceso de maduración y negociación de el diálogo con las FARC y ojalá pronto con la insurgencia del ELN, podemos por lo menos ver 4 lecciones. La primera lección: a medida que se madura el proceso de terminar el conflicto, no de la paz, sino el proceso de terminar el conflicto más largo del hemisferio occidental, se le ha ido otorgando cada vez más primacía y relevancia a la memoria, la historia y la verdad. Puede que sigamos discutiendo qué entendemos por cada una de ellas, pero todas las subcomisiones, de una manera gradual, hablan todo el tiempo de ello. La Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, la Comisión de los Orígenes y Terminación del Paramilitarismo, de la cual los medios masivos de comunicación no dicen ni una palabra, la Subcomisión Jurídica, que ya empezó a actuar con múltiples dificultades, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Reconciliación y la No Repetición, el enfoque de género, el enfoque territorial. Bueno, son campos de disputa hermenéuticas. ¿Qué es género? ¿Qué es territorio? Si uno lee las definiciones del comisionado de paz del gobierno y lee al maestro Orlando Faz Borda, verá que hay concepciones muy diferentes de tierra, territorio, provincia, comarca, localidad, y tendremos que inventar mingas, cabildos y otras formas del poder plebeyo y popular desde los territorios. Es decir, que esto también nos lleva a un tema clave de América Latina, y es el debate teórico-político sobre la nueva territorialidad para la paz. Segunda enseñanza: a medida que la búsqueda de una fórmula especial de justicia se intenta, en el horizonte aparece la pregunta siempre de las responsabilidades. ¿Será que las responsabilidades son únicamente del narcotráfico, el paramilitarismo y las insurgencias? O como lo señala el padre Javier Giraldo, Renan Vega y todos, con excepción de uno de los informes que ustedes conocen, se habla del Estado, del orden capitalista vigente, de las transnacionales, de Israel, de Estados Unidos, de los grupos monopólicos, de los partidos políticos tradicionales. Bueno, en el listado que hace Jairo Estrada Álvarez al final de su texto, enumera 11 responsabilidades colectivas. Es decir, la justicia cada día está pasando más por la memoria y por desentrañar el problema de las responsabilidades. Una justicia no transicional, sino una justicia especial de paz, exige memoria e historia. Tercera enseñanza: la terminación, la consolidación de la paz cada día pasará más por la memoria histórica. Pero oigan lo más grave: si leemos al maestro Eric Hobsbawm, el siglo XX le dejó al siglo XXI 187 millones de víctimas por acción del ser humano. Quiere decir que tendremos que hacer múltiples comisiones de la verdad en todas las latitudes del universo.
y una de ellas es contra Europa, la indolente, y habrá muchas más. Cuarta lección: la negociación, quiéralo o no, está adquiriendo una función constituyente. La negociación está casi que de alguna manera reconociendo que el orden legal, el orden jurídico existente es no solo insuficiente, sino si lo dejamos tal como está, se perpetuará el conflicto. Inventar formas de refrendación, inventar múltiples formas de memoria. Y nuestro último punto, la oralidad y la memoria. La preocupación sobre memoria, oralidad y escritura en el ámbito de la filosofía occidental se remonta al mundo griego. Según Paul Ricoeur y Emilio Dieudonné, se remonta a los diálogos de Platón, el Teeteto y Fedro, y al asombroso tratado que hizo Aristóteles titulado De la memoria y las reminiscencias. Fueron los filósofos griegos quienes dieron forma a una de las más grandes aporías. El recuerdo implica la presencia de una cosa que está ausente, y lo leyeron ontológicamente. La memoria evoca la presencia de algo que está ausente. Se puede resolver esa aporía de la presencia y la ausencia. 2. También introdujeron la paradoja entre acoe, oír un decir, y la escritura. ¿Cuál tiene mayor sustento de memoria? ¿La oralidad o la escritura? Platón, el gran escritor, 2 siglos llevaba la escritura en Grecia, va a volverse, mientras escribe, contra el sentido y fundamento de la escritura. Algunas de las tesis de Platón para reivindicar el acoe, la oralidad, el escuchar, el silencio, son argumentos que hoy podrían tener bastante importancia. El primero, la escritura sumirá a los hombres en el olvido. Es más importante para la memoria el diálogo, la escucha, la intersubjetividad que la escritura. La escritura solo puede tener para la memoria un carácter subsidiario. Segundo argumento, todo escrito está hecho de palabras sesgadas e interpretadas, y ese sesgo interpretativo proviene de la educación. Hay que diferenciar oralidad y escritura. Mientras el lenguaje hablado requiere en principio la presencia del otro, el lenguaje escrito es, por el contrario, un quehacer en la soledad. Segundo argumento, el tiempo de la oralidad está condicionado por la presencia del otro, y por eso le hablamos. La oralidad implica una temporalidad como comunidad, de presencias históricas compartidas. El tiempo de la escritura se sale del tiempo intersubjetivo para entrar en una forma de tiempo abstracto que no se dirige en principio a sujetos determinados y presentes, sino a sujetos indeterminados y ausentes. El escrito crea distancia y rompe la polis, el demos en partes, la comunidad. Durísimo. Pero al mismo tiempo, como en Grecia siempre hay más de un camino,
hay otros que defienden la escritura y no la oralidad. Entre ellos, aunque suene bastante paradójico, el maestro Federico Nietzsche. En Aurora, Nietzsche nos dice algo verdaderamente hermoso. No en vano se es o no se ha sido filólogo. Filólogo quiere decir maestro de la lectura lenta, y el que lo es acaba también por escribir lentamente. Ese arte enseña a leer bien, es decir, a leer despacio, con profundidad, con cuidado, con atención y con intención, a puertas abiertas, con los ojos y los dedos delicados. En Occidente tenemos las dos tradiciones. Las dos tradiciones. El socratismo-platonismo, que va desde Platón a Reyes Mate, el filósofo llamado del Holocausto, considera que la memoria oral, que los archivos orales, porque en una visión Foucaultiana de concepto de archivo, pues el archivo no tiene que ser escrito ni nada de eso, de alguna manera sería más potente en el sustento de la memoria. Pero hay también la otra tradición, la que va del post-aristotelismo hasta una gran pensadora latinoamericana, Beatriz Sarlo, que acaba de publicar un texto contra la memoria oral que por tiempo no puedo sintetizar. ¿Qué han hecho las ciencias sociales? Creo que se han movido también en esa aporía. Hasta 1930, la historia no le daba ningún valor a la memoria oral. Fue gracias al descubrimiento de Halbach sobre la memoria colectiva en su bellísimo texto sobre la memoria social que la historia empezó a darle también significado a la historia oral. ¿Qué dice la escuela de los anales? ¿Qué dice Le Goff? Tal vez la frase de Le Goff es: no caigamos en la oposición entre ellas, que es típica de la pendularidad de una cultura que, diciendo que no es fundamentalista como la europea, termina siendo. El summa causae nos ha dejado un legado durísimo. Si los cristianos y la tradición judeocristiana cree que hay solo un Dios, uno y verdadero, eso siempre termina en el sí o en el no. La existencia de un único Dios, único y verdadero, construye caracteres dogmáticos y autoritarios. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Les voy a pedir el favor entonces, yo creo que lo mejor, porque estamos un poco corridos de tiempo, para pasar rápidamente a las preguntas, es, yo creo que dos preguntas orales, y mi compañera va a estar pasándoles unos papelitos. Por favor les pido que levanten la mano para que la compañera les entregue los papelitos a los que necesiten. Entonces, por favor, levanten la mano a los que necesiten papel. Pueden hacer dos preguntas orales mientras las personas escriben la pregunta. Las personas, por favor, que necesiten papelito, levanten la mano para que la compañera se los lleve. Y entonces me ayudas con, no sé, dos preguntas orales, no más,
por favor, qué pena, las otras nos toca por escrito. Claro. Pues, tengo una pregunta para el doctor Zuviría. Pues, sí, era para saber si me podría aclarar un poco el concepto de... O sea, estaba hablando, cuando estaba abordando el tema de Foucault, habló de formas de vida no fascistas. Y eso pues quisiera que extienda un poco sí, la precisión que tiene sobre esa forma de vida no fascista. ¿Me puedo pedir un favor? Es que el micrófono está fallando. ¿Puedes elevar la voz? Sí, para su idea, quisiera preguntarle cómo considera él que afecta a los jóvenes de hoy su forma de aparecer en el mundo, que es ser heredero de un proyecto capitalista como el que somos herederos. Yo creo que hasta ahí. ¿Puedes, por favor, repetir la pregunta un poco más alto? A los jóvenes. La pregunta para el profesor que subiría era, pues en relación al caso colombiano, en el que indudablemente este conflicto sociopolítico armado no solo ha dejado inmensas pérdidas humanas y materiales, sino una de las más graves consecuencias ha sido la legitimación de las formas de violencia no solo físicas, sino las culturales y las estructurales. Mi pregunta concreta sería para el profe, ¿cómo considera él que para a los jóvenes de hoy, colombianos, cómo afecta su forma de aparecer en el mundo, su forma de participar en el mundo, digamos, ser herederos de un proyecto capitalista, un proyecto totalitarista, un proyecto excluyente en el que somos herederos todos? Compañera, más trayendo los papelitos que ya estén por ahí, por favor, las personas que ya tengan el papel listo y se lo van entregando a la compañera. Profesor, Sí, rapidísimo. Digamos, al final de la vida de Foucault, él estuvo muy dedicado a una idea que está en la hermenéutica del sujeto, que es una palabra difícil de traducir. El mismo la pone en griego. Parece que los filósofos, cuando llegan al final de sus descubrimientos, hablan en griego. Nosotros en summa causa, creo, nos va a tocar terminar hablando. Estuvo muy dedicado a la idea de epimeleia eute, cuya traducción podría decir el cuidado de uno mismo y el cuidado de todos los otros, como una especie de éticas del cuidado, donde lo fundamental no son los valores intelectuales abstractos, sino el cuidado. Él no le gustaba la palabra emancipación, la palabra liberación, por razones fuertes, ¿no? Y es que cuando digo voy a emanciparme, es como si tuviera clarísimo para dónde voy, tuviera ya un lugar único para dónde voy y supiera de alguna manera qué es emanciparse. Mientras la tradición neomarxista, frankfurtiana, usa la palabra emancipación, Foucault va a decir no, seamos un poco más minimalistas, y es no la seguridad y certeza del destino emancipatorio, sino más bien prácticas de libertad. Por ejemplo, ¿dónde se hacen prácticas de libertad? En la educación, en no confundir la sexualidad con la genitalidad. Por eso al hacer la lectura de la homosexualidad no en clave genital, sino totalmente diferente, la hace en el tomo segundo de la historia de la sexualidad. Y si el maestro Teodoro Adorno considera que el imperativo categórico de nuestra época, después de Auschwitz,
es que no se repita Auschwitz, que no se repitan los campos de concentración, y en ese sentido su imperativo es evitarlo por todos los caminos. El imperativo categórico de Foucault sería fomentar prácticas de la libertad y fomentar reglas para la vida no fascista. ¿Qué es una regla para la vida no fascista? Concebir que uno no se quite el machismo, concebir que uno no se quite el racismo y el clasismo como un saco viejo. Entonces ya dejé el machismo, ya dejé el racismo, sino saber que es una lucha permanente de cuidado, hasta el último suspiro del último momento, ¿no? Uno sigue siendo fascista, uno sigue siendo racista, pero entonces son luchas interiores en sus identidades, porque además es parte de la idea de que no tenemos una identidad unicidad o una identidad unitaria, sino tenemos luchas internas. ¿En qué momento se le aparece a uno el fascismo frente a uno? Todo el tiempo. En su relación con la mujer, en su aporofobia, por ejemplo, su desconfianza de los pobres, en su actitud racista, fenotípica. Es decir, hay tantas prácticas para evitar caer en el fascismo que no se las podría enumerar porque son todos los días, a todas horas, hasta en la vida onírica y los sueños. Entonces el problema no son los otros, el problema está dentro de nosotros mismos, y eso hay que reconocerlo. Hay muchas revoluciones que una vez los revolucionarios toman el poder, se vuelven los máximos contrarrevolucionarios. Esa es la fatalidad de la revolución. ¿Cómo hacer que ellos entiendan que lo que han peleado debe cambiar, debe ser modificado? Dificilísimo. Los jóvenes, yo, utilizando a Jesús Martín Barbero, digo, ya hoy en día no se puede generalizar. En una clase de escuela de Frankfurt cometí el error, que me tocó hacer una autocrítica, que hoy por el tuiteo y el WhatsApp, los jóvenes ya no escribían ni leían libros, y me puse ya un poco emocionado a decirlo. Me manda un correo de 3 páginas un estudiante y me dice: profesor, le exijo que se haga una autocrítica. Llevo en este año una novela escrita de 500 páginas. Usted hizo una cosa que en ciencias sociales no se puede hacer: una universalización abstracta. Sí, nosotros pensábamos que los jóvenes eran estudiantes, que los jóvenes eran antipolíticos, unas locuras. No, en estas sociedades hay todo tipo de jóvenes. Jóvenes